Carlota de Bélgica sería para el mundo una princesa europea sin mayor interés más allá de su efímero paso por el virreinato de Lombardía a Venecia. Esto de no haber existido el Segundo Imperio en México, ya que fueron sus 2 años breves en este país y lo que sucedió después, lo que la convirtió en una de las figuras más trágicas y fascinantes de la historia. Vamos a hablar de una de las mujeres más fascinantes de la historia, desde su infancia, juventud, su paso por México y los 60 años que tuvo que vivir en soledad después del final del Segundo Imperio, así como uno de los sucesos más espeluznantes en la historia, ya que la mayor desgracia de Carlota Amalia no fueron las balas que le quitaron la vida a Maximiliano, ni la caída del Imperio mexicano, sino el calvario que vivió estando desconectada de la realidad, pero dolorosamente consciente de lo que ocurría a su alrededor y lo que estaban haciendo con ella y su dinero, sobre todo el verdadero loco de la familia, su hermano Leopoldo II. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ellen y hoy vamos a hablar de un suceso de la historia muy impactante y que tiene un trasfondo más fuerte del que nos imaginamos, ya que la vida trágica de la emperatriz Carlota impactó no solo en México, sino en el primer genocidio de la era moderna. Pero vamos a ver qué nos dice la historia y al final déjame en los comentarios qué piensas tú y no olvides de suscribirte o regalarme un me gusta, te lo agradeceré muchísimo. Y pues nada, comencemos. Carlota Amalia fue hija del rey Leopoldo I de Bélgica y de Luisa de Orleans, nieta del rey Luis Felipe de Francia, y su padre fue el primer rey de los belgas. Cuando Carlota era niña, su madre enfermó de tuberculosis. La reina Luisa padeció la infección por largos años y su hija tuvo que verla fallecer lentamente. Es así como el rey educa de la misma forma a sus 3 hijos. Ella recibió, a pesar de ser mujer, pues una educación bastante adelantada a su época y considerada masculina, ya que estudió filosofía, idiomas, ciencias políticas y hasta estrategia militar. A los 13 años se estaba preparando para hacerse cargo de un gobierno, ya que su padre la acostumbró a presenciar las reuniones de Estado donde escuchaba hablar de política interna y relaciones internacionales. Y es así como a los 15 años Charlotte era una de las princesas más bonitas y cultas de toda Europa. Para ella, la niñez fue absorber lecciones de religión, historia y asuntos de Estado. Cuando conoció a Maximiliano, era una de las solteras pues más cotizadas de la realeza europea, además de una de las herederas más interesantes. Hablaba francés, alemán, flamenco e inglés. Conoció a Maximiliano en el verano de 1856 cuando tenía 16 años y él 24. Aunque era cortejada por varios príncipes, entre ellos el futuro rey Pedro V de Portugal, pero se enamoró del idealista Maximiliano, de su conversación amena, su carácter jovial y de su bondad. Su boda tuvo lugar en 1857, cuando la futura emperatriz tenía 17 años. De hecho, existe una pintura que perpetuó la ceremonia en el tiempo, realizada por el artista César Delacroix, donde Carlota llevaba un vestido largo de satín bordado en oro y Maximiliano su uniforme de marino. En 1857 la pareja se trasladó a Lombardía, Venecia, posesión del Imperio de Austria desde 1815 para asumir el virreinato. Durante su tiempo como virreina consorte de la región de Lombardía, organizaba rifas para los pobres, visitaba escuelas para señoritas y aquí comenzaba a interesarse por las obras de caridad
que en ese momento, bueno, también en las cartas refleja que esta Carlota era inmensamente feliz y que tenía al marido perfecto. Pero en 1859 la hostilidad contra la ocupación austriaca se hizo peligrosa para la pareja y el emperador de Austria y hermano de Maximiliano, Francisco José, los removió de su cargo en 1859 bajo acusaciones de ser demasiado débil para los patriotas italianos. Y aquí es cuando les llega otra oferta que al principio pues les pareció muy descabellada, el trono de México. Cuando en octubre de 1861 el emperador Napoleón III se lo planteó a Maximiliano, Carlota en realidad fue quien se mostró más interesada. Y para 1863 la pareja recibió una comisión encabezada por el diplomático mexicano José María Gutiérrez de Estrada para ofrecerles el trono de México. Cuando la pareja recibió a la comisión en su hogar, Maximiliano se mostró escéptico y preguntó varias veces, ¿y de verdad los mexicanos quieren mi presencia? Y exigió que se consultara a la población. Y así es como le presentan unas cartas por la Comisión Mexicana que supuestamente mostraba la adhesión de 6.4 millones de mexicanos de una población en ese entonces de 8.6 millones. Para Carlota, que sinceramente creía que los mexicanos los querían y que podían hacer algo bueno por ese país, la Corona de México adquirió el carácter casi de responsabilidad divina, a pesar de las dudas de su familia. En ese punto, Max pues nunca estuvo seguro como ella del todo. Para este punto, su hermano, el emperador Francisco José, lo hizo renunciar a todos sus derechos en Austria, a la sucesión e incluso a su nacionalidad. Y así es como el 14 de abril de 1864 la pareja abordó la fragata imperial. Muchas personas acudieron esa mañana al puerto para despedirlos agitando sombreros y pañuelos. El 24 de abril pasaron junto al famoso Peñón de Gibraltar y se internaron en el Atlántico. Días después llegaron al puerto de Veracruz, donde se dispararon 100 cañones para saludar a los recién llegados. La pareja estuvo al frente del gobierno y en control de la mayor parte del país entre 1864 y 1866. Maximiliano se quedó solo el último año en 1867, pero esto no es otra historia sobre el Segundo Imperio, sino sobre Carlota y sobre todo qué pasó con ella después de México. Pero bueno, como emperatriz y gobernante en ausencia en 3 ocasiones de Maximiliano, Carlota siguió el ejemplo de su madre Luisa de Orleans, que era muy caritativa, ya que desde el puerto de Veracruz se había quedado pues sorprendida por el estado de las escuelas y los hospitales, sin imaginar que lo que veía era apenas el principio. Entonces comenzó a extender donativos de su propia bolsa personal. Carlota desde el inicio tuvo intenciones muy claras en el sentido de ayudar al pueblo hasta el punto de que algunos ministros la llamaran obsesión por los pobres. Su primer acto como emperatriz parece haber sido recibir a 3 indios que llegaron a pie hasta Chapultepec con un papel para quejarse de los malos tratos de la fuerza rural. Comenzó fundando maternidades, hospitales, comedores públicos, refugios para gente sin casa, orfanatos y escuelas, que después ella visitaba en persona o sobre los que pedía informes para verificar que estuvieran funcionando correctamente. De hecho, nunca en la historia de México se redujo tanto el número de pordioseros en la Ciudad de México como cuando ella estuvo allí. Escribió Frederick Hall en 1868, un año después del fusilamiento de Maximiliano. Carlota no podía pasar por un pueblo sin dejar de dar dinero
para mejorar las escuelas, los hospitales, consciente de que el gobierno pues estaba casi quebrado. La emperatriz tenía un carácter pues más energético y era más determinada que Maximiliano, y sus objetivos eran audaces y creía en las ideologías progresistas de la época. Se creó la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, pensando en los indígenas y las clases rurales, y la Ley para la Liberación del Peonaje, buscando la abolición del trabajo infantil, que de hecho este fue abolido en Estados Unidos hasta 1938, es decir, 70 años después. También se buscó media jornada para los trabajadores infantiles rurales, libertad de cultos, libertad de prensa, jornadas limitadas para el trabajador como un día de descanso, más días festivos, y que las deudas de los padres no pasaran a los hijos. Y también la prohibición del castigo corporal a los trabajadores y la prohibición de las tiendas de raya. Carlota también buscó la escuela obligatoria y gratuita para todos los niños, idea que se retomó hasta 1906 por el Partido Liberal Mexicano 40 años después. Durante 2 ocasiones Carlota actuó como regente gobernante por ausencia del emperador. Esto la convirtió en la primera mujer gobernante de un país americano, que en ese entonces pues el papel de las esposas de los gobernantes era permanecer calladas, invisibles y teniendo hijos e hijos. Pero Carlota prescindía el Consejo de Ministros e intervino tenazmente en la toma de decisiones. Pero para la prensa liberal mexicana de Estados Unidos y Europa, era evidente la fragilidad de la estructura que sostenía la aventura de Napoleón III. El día que el emperador francés retirara a su ejército, el imperio se derrumbaría. A ello había que sumarle el disgusto del Vaticano, la tenacidad de Benito Juárez y sobre todo el desencanto de los propios conservadores, que habían ofrecido el trono a la pareja solo para encontrarse con que eran más liberales que el propio Benito Juárez. Y es así como en mayo de 1865, cuando terminó la Guerra Civil de Estados Unidos, el presidente Andrew Johnson puso en su lista de prioridades echar a los franceses de México. Lo hizo de 2 formas: mediante presión diplomática directa a Francia y enviando armas y todo lo que necesitara Benito Juárez. A finales de junio de 1866, Napoleón anunció el retiro gradual de sus tropas y aceptó la idea de que Maximiliano abdicara. Pero el emperador Maximiliano quedó entre la espada y la pared, ya que tanto Carlota como la madre de Maximiliano se opusieron con energía. Abdicar es condenarse y extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y esto es solo aceptable en ancianos o imbéciles. Esto le escribiría a Carlota en julio en una carta. Pero el presidente Johnson llegó a un acuerdo con Napoleón III para que éste retirara sus tropas de México en 3 etapas a partir de noviembre de 1866. Pero bueno, durante una reunión de Maximiliano con sus ministros en 1866, Carlota sorprendió a todos poniéndose de pie y ofreciéndose a ir ella misma a Europa a interceder por el imperio. Y es así como Carlota se dispuso a hacer el arriesgado viaje a Europa, pero no solo este viaje era para convencer a Napoleón III y al Papa Pío, sino también esperaba recibir su herencia que le había dejado su padre, el rey Leopoldo I, que recién había fallecido, y poder traer esta herencia a México para todo lo que se necesitará para poder reconstruir el país. El día acordado, Maximiliano acompañó a su esposa unos kilómetros a las afueras de la Ciudad de México, después hasta Ayutla, donde se despidieron. Maximiliano la abrazó y comenzó a llorar mientras su cortejo corría a sostenerlo, pero Carlota conservó la postura. De ahí siguió sola sin imaginar que sería la última vez que se verían, ya que para Carlota nunca pasó por su mente que una vez subiéndose al barco
nunca más volvería a pisar México. Al cuarto día, el barco partió rumbo a Europa hacia el mar infinito, tan lleno de interrogantes como la misión de la emperatriz: exigir a Napoleón III el cumplimiento del Tratado de Miramar y lograr un concordato con el Papa Pío. Y el tercer propósito, ir a Bélgica a recuperar su fortuna para poder ponerla en manos de Maximiliano y lograr la pacificación de México. El 8 de agosto tocó tierra en Francia, pero para sorpresa de Carlota, nadie estuvo para recibirla. El prefecto sabía de su llegada, pero no preparó un comité de recepción, ni escolta, ni hizo la bandera mexicana. Solo el alcalde llegó apresurado dando 1000 excusas con una bandera peruana que le había prestado un inmigrante sudamericano. Carlota se puso roja de indignación. Después de telegramas y muchas insistencias de parte de Carlota para reunirse con Napoleón III, por fin la emperatriz de México se dirigió al encuentro de los emperadores. La joven se quejó del nulo interés y capacidad que habían demostrado para ayudarlos, y Carlota solicitó a Napoleón que pospusiera el retiro de las tropas hasta abril de 1867. Los soberanos estaban mudos e impresionados por la presentación tan bien preparada de la emperatriz de México. Ella acusó, suplicó, exigió y lloró para terminar, pues resumió su exposición en la urgencia de sacar a Bassaine de México y que el ejército de Francia no se retirara antes de que el país quedara completamente pacificado. Los emperadores de Francia estaban callados y las lágrimas corrían por las mejillas de Napoleón, pero este tenía instrucciones por escrito de su ministro de Finanzas de permanecer inflexible por más que Carlota le insistiera. Después hubo un segundo encuentro con Napoleón donde Carlota sacó su último as, una carta escrita por el mismo Napoleón dirigida a Maximiliano, firmada en 1864, que decía: podéis estar seguro que os no faltará apoyo para cumplir vuestra tarea. El momento fue demoledor y el emperador volvió a soltar el llanto. El soberano se estaba secando los ojos, pero no cedió ni un milímetro. Carlota intentó tomar aire, se sentó frente a Napoleón, enseguida lo tomó de la mano y quiso arrodillarse, pero Napoleón rápidamente la detuvo. De acuerdo con testigos presenciales, la despedida fue devastadora. Todos estaban llorando, incluso la servidumbre. Después de esto, Carlota partió en tren a los Estados Vaticanos y todavía mantenía correspondencia con México, dando órdenes y pidiendo informes sobre varias instituciones a su cargo, como escuelas, maternidades y hospitales. El día 27 el Papa Pío la recibió en el Vaticano y después de 1 hora y 18 minutos de negociación, lo único que se sabe es que Carlota presentó la propuesta de concordato y seguramente pidió al Papa pues que intercediera ante Napoleón. Y ante todos estos sucesos y la locura de Carlota, tampoco es como que Carlota colapsó de la nada, ya que de un momento a otro se derrumbó el Imperio Mexicano, luego el fallecimiento de su padre y su abuela, la inminente retirada del ejército francés, las intrigas de la corte de Napoleón, el espionaje de Estados Unidos, las burlas de la prensa internacional, especialmente la norteamericana, y la tensión de estar en el Vaticano para negociar fueron demasiado para ella, y en esta ciudad Carlota perdió la batalla y comenzó con fuertes delirios de persecución. Y así es el comienzo del fin, donde Carlota desconfía cada vez más de sus acompañantes y se niega a comer.
Después de la primera visita que tuvo Carlota con el Papa Pío, sin ningún resultado, él la volvió a recibir, pero esta vez quedó paralizado al ver cómo Carlota le decía que estaba envenenada y que todos los que venían con ella querían quitarle la vida por orden de Napoleón. Es por eso que Carlota se negó a salir de San Pedro, ya que le decía al Papa que si ponía un pie afuera, pues la asesinarían y que de ser necesario, pues dormiría en los pasillos. Pero en toda la historia del Vaticano, ninguna mujer había dormido en la sede de San Pedro. Carlota insistió tanto que el Papa dijo: ahora tengo que lidiar con una mujer volviéndose loca en el Vaticano. E hizo que llevaran muebles a la biblioteca del primer piso y acomodó ahí a Carlota y a la señora del barrio, las únicas dos mujeres de la historia que han dormido en el Vaticano. A mediados de octubre llegó una carta a México para avisar a Maximiliano que su esposa se encontraba gravemente enferma de contingencia cerebral, y para el 6 de octubre llegó a Roma el conde de Bombelles, ya que el asunto de la herencia de Carlota, la que le había dejado su padre, era de suma importancia para sus hermanos, que en vista de su estado mental, pues ellos tenían que intervenir. Al día siguiente llegó su hermano menor Felipe, conde de Flandes, que acababa de rechazar el trono de Rumania, porque Felipe y su hermano mayor Leopoldo II, que ahora era el rey de los belgas, querían evitar el triste espectáculo que su hermana estaba dando en Roma. Y así su hermano Felipe la llevó a la estación para que se fuera a Miramar y prohibió a los mexicanos hacer acto de presencia. Obviamente lo que más les importaba era asegurar la cuantiosa fortuna de Carlota y enviaron telegramas a varias instituciones bancarias en París, en Viena, en el Banco de la Casa de Londres, para solicitar que no se siguiera ninguna instrucción de Carlota si esta no iba respaldada con la firma del prefecto de Miramar. En cuanto llegaron a Miramar, Carlota empezó a prepararse para regresar a México en un barco que salía el 15 de octubre, pero para su familia política, los médicos y sus tutores o los tutores de su fortuna ya había otros planes. En su antiguo hogar la esperaba una celda y el director del asilo mental de Viena, el doctor Joseph Riedel. Las órdenes de los médicos eran estrictas, nadie debía verla, tocarla, ni siquiera hablar con ella. A partir de ese momento, Carlota desaparece de la historia de México. Casi nadie, excepto los médicos, su familia y al parecer el servicio, volvió a verla, ni siquiera la cámara fotográfica, pero a ella le quedaban todavía 60 años más de vida. Pero en ese entonces, en 1867, Carlota era aún muy joven y sobre todo inmensamente rica, pero la vida pública de Carlota Amalia terminó abruptamente a finales de 1866, a los 27 años, en lo que debía ser el mejor momento de su vida, cuando su belleza e inteligencia estaban en plenitud. Entró en un pabellón con barrotes. Maximiliano todavía alcanzó a escribirle 3 cartas. Nunca tocó el tema de su trastorno mental ni la situación cada vez más terrible en México. Por el contrario, le planteó a Carlota la posibilidad de regresar a América para la primavera. Las últimas palabras de Max a Carlota fueron: siento doblemente lo inmensamente amplio del océano, pero Dios sabe que todo terminará bien. Te estrecho en mi corazón. Pasado el tiempo, la gente pasó a ocuparse de otras cosas, como la coronación de Francisco José como rey de Hungría, el estreno del Danubio Azul, la boda de Elena, la hija de la reina Victoria, la exposición mundial en París, y se olvidaron de Carlota. Todos menos Maximiliano, que al otro lado del mundo, rodeado de sus últimas fuerzas, también inició otro autoencierro, ya que decidió hacerse fuerte en la ciudad de Querétaro y resistir un último combate ante los republicanos.
A principios de 1867, la mayor parte del ejército francés había salido de México y Maximiliano, aún indeciso de si quedarse ante el sentido del deber o regresar junto a su amada esposa, telegrafió a su familia que regresaría a Austria. Pero cuando él expresó su intención de volver a Europa, Maximiliano se topó con la inesperada respuesta por parte de su madre. Debo insistir en mi deseo de que resistas en México todo lo que puedas, como lo exige el honor. Y Maximiliano aguantó con su último contingente de tropas leales, resistiendo en la ciudad de Querétaro hasta que, debido a la traición de uno de sus hombres más fieles, lo capturaron en el mes de mayo y condenado a morir frente al pelotón de fusilamiento. La reina Victoria de Inglaterra y Napoleón III escribieron a los presidentes Johnson y Juárez pidiendo que le perdonaran la vida a Maximiliano. Incluso el emperador Francisco José le devolvió a su hermano títulos, esperando que Juárez no se atreviera a tocar a un miembro de la Casa de Austria, pero todo fue inútil. En la mañana del 19 de junio de 1867, Maximiliano fue conducido al Cerro de las Campanas, entonces a las afueras de la ciudad de Querétaro. De pie frente al pelotón de jóvenes soldados demasiado nerviosos para disparar, Maximiliano los abrazó, les entregó a cada uno una moneda de oro y les dijo que apuntaran bien en su corazón y cumplieran con su deber. A su lado estaban sus dos más cercanos aliados, los generales Miramón y Mejía. Antes de que los soldados descargaran, Maximiliano cedió el sitio de honor a Miramón en medio de los tres y él se puso a la derecha del pelotón. Antes de los disparos alcanzó a decir ¡Viva México! El giro que tomó el asunto de México fue un gran bochorno para Napoleón, que al final tuvo que cancelar la mayor parte de los eventos oficiales de la exposición, por lo que muchos jefes de Estado tuvieron que volver a sus países. De hecho, cuando el pintor Manet, que aborrecía a Napoleón III, se enteró del fusilamiento de Maximiliano, comenzó a pintar obsesivamente este fusilamiento en señal de denuncia o de protesta. Pero cuando se supo que Maximiliano había sido fusilado, la viudez y custodia de Carlota de pronto se convirtieron en asunto prioritario para Austria y Bélgica, ya que había una suculenta fortuna de por medio, incluyendo territorios e islas. Oficialmente todo esto tendría que quedar en custodia de la Casa de Austria, porque Carlota era la viuda del hermano del rey Francisco José, ya que la había restituido en el último momento, y Carlota por lo tanto era archiduquesa. Pero en julio toda la familia real belga se reunió a puertas cerradas para decidir qué hacer con Carlota, y el rey Leopoldo II se mostró inflexible, ya que según él, con el fallecimiento de Maximiliano se había disuelto todos los lazos con Austria, más porque la pareja no había tenido hijos. Es por eso que Leopoldo II mandó a su esposa, la reina María Enriqueta, para sacar a Carlota y llevarla cuanto antes a Bélgica. Y uno podría decir, bueno, es lo más lógico que su familia de sangre quiera hacerse cargo de ella y no dejarla en manos de la familia política o la familia de su esposo. Pero sus hermanos realmente tenían otras intenciones que iban más allá, o sea, su fortuna. Y ya más adelante les contaré por qué, y se viene una de las historias más tristes y fuertes que tal vez no sepan de la vida de Carlota. De su querido Miramar, lleno de recuerdos junto a su esposo, Carlota iba a Bruselas, y no por su libertad, sino a pasar 60 años sin poder salir más allá de los jardines de su nuevo castillo. Carlota estaba de nuevo en Bélgica, de donde había partido hace 10 años. Leopoldo II sonrió de satisfacción. A principios de agosto de 1867, Carlota llega a la casa de la familia real de Bruselas, ya que ahora su hermano estaba a su cargo.
La reina, o sea, su cuñada, puso al servicio de Carlota una pequeña corte, aunque ella se dedicó a atenderla como la más devota de sus hermanas, ya que le tenía infinita paciencia, le ayudaba a comer, a vestir y la vigilaba hasta que se quedara dormida. Que de hecho ella, o sea, la reina de Bélgica y sus sobrinas de Carlota, sí se preocupaban auténticamente por ella. Aquí el verdadero villano era el rey Leopoldo II. El arzobispo de Molina fue el encargado de comunicarle la noticia. Carlota escuchó al obispo decir que el Imperio de México no lo era más, que su esposo había sido condenado y había perdido la vida en un cerro. Carlota estaba bañada en lágrimas y quiso saber más sobre los detalles de este triste suceso. Y aquí se viene uno de los temas más espeluznantes de esta tragedia y cómo puede unirse tres países, México, Bélgica y el Congo. Y también me deja pensando que una decisión como el hecho de que Carlota se quedara viuda y su hermano fuera su tutor fue una de las tragedias más grandes que ha visto la humanidad. Bueno, Leopoldo siempre había querido tener una colonia e intentó hacerlo en varias ocasiones hasta que encontró libre el Congo. Y uno de los aspectos más escabrosos y debatidos hasta la fecha es que para llevar a cabo todo esto requirió una muy vasta cantidad de dinero, pero Leopoldo, a pesar de ser rey, no era precisamente un hombre rico, pero sabía de dónde sacar ese dinero y la tragedia de México y de los emperadores Maximiliano y de su hermana Carlota le cayeron de maravilla. Leopoldo también se las arregló para salir con el trozo más grande del pastel bajo el entendimiento de que se encargaría de terminar con la trata de esclavos y el canibalismo, que defendería los derechos y la propiedad de los nativos y abriría el África ecuatoriana al comercio. La explotación comenzó con el marfil, materia prima que siempre había registrado una saludable demanda y que se incrementó en el siglo XIX. En cuanto el rey afianzó su control sobre la región, se olvidó de sus promesas y se convirtió en la única persona autorizada para comprar la materia prima y por medio de concesionarias. En 1890, la empresa llamada Estado Independiente del Congo registró su peor año y Leopoldo estaba prácticamente quebrado. Y un suceso o golpe de suerte pasó ya que en 1887 un hombre llamado John Boyd revolucionó la industria con la invención de la rueda neumática a base de caucho. De pronto el caucho se convirtió en la materia prima más demandada del mundo. Leopoldo, como todo un visionario, entendió los gigantescos ingresos que prometía la explotación del caucho y en 1889 trasladó a su ejército de 18,000 hombres supuestamente para terminar con la trata de esclavos. Pero en realidad era el comienzo de la etapa de las peores atrocidades. Entre 1890 y 1910 ocurrió un verdadero holocausto para los congolenses, ya que Leopoldo decretó que todos pasaban a convertirse en sus siervos y estableció el sistema de cuotas a cada trabajador, hogar y familia. Se le asignó una cantidad de caucho que debían entregar diariamente a las fuerzas públicas. Estas fuerzas públicas tenían permiso para castigar, torturar o quitar la vida ante el menor síntoma de rebeldía y arrasar pueblos cuando alguna familia o aldea no cumplía con estas cuotas. Al principio los nativos sí podían cumplir con las cuotas, ya que bastaba con caminar unos pasos para encontrar el árbol del caucho, pero según fue incrementando la explotación, los recolectores tenían que emprender viajes cada vez más largos para encontrarlo. Y cuando la tortura ya no fue suficiente para aplacar las protestas, la fuerza pública comenzó con el secuestro de menores
que era uno de los sistemas favoritos para castigar a una familia y que le quitaban las extremidades a los menores o simplemente les quitaban la vida. Pero el mundo no reaccionó a tiempo ante el primer genocidio de la era moderna. A pesar de las protestas cada vez más encendidas, Leopoldo continuó sin ser molestado, aunque todos sabían lo que estaba sucediendo. Qué raro, ¿no? Esto es más común de lo que parece y creo que esto sigue pasando hasta en nuestros días, donde pasan cosas y atrocidades horribles y todos sabemos, pero nadie hace nada. En fin. El consumo humano fue aterrador. De hecho, los historiadores aún no se ponen de acuerdo sobre el número exacto de vidas que cobró la ambición de Leopoldo II, pero los cálculos varían entre 10 y 15 millones de personas, posiblemente el 75% de la población, la mayoría quemada, mutilada, torturada o privada de la vida. ¿Y a cuánto ascendía la fortuna de Carlota? Bueno, al momento de su boda en 1857 era alrededor de 5.5 millones de francos oro, conformada por las herencias de sus abuelos, de su madre y la dote. Y aunque al momento de la unión el dinero pasaba oficialmente al imperio austrohúngaro, nadie sino Carlota podía disponer de él, pero la perspectiva de ver partir todo este dinero a Austria llenó a su hermano Leopoldo de envidia. De hecho, el joven Leopoldo propuso al Parlamento promulgar una ley que permitiera al rey estar exclusivamente a favor de sus dos hijos varones, excluyendo a Carlota. Pero el rey, que quería muchísimo a su hija, se opuso rotundamente. En 1865 fallece el rey Leopoldo a la edad de 75 años, o sea, el padre de Carlota, e iba a dejar una herencia de 70 millones de francos, cerca de 1.000 millones de dólares actuales. Y la ambición del joven Leopoldo y los horribles tratos hacia su esposa disgustaron tanto a su padre que éste decidió dejar la mayor parte de su fortuna a sus otros dos hijos, Felipe y Carlota. Es por eso que el testamento de Leopoldo I favoreció a sus dos hijos menores que no estaban destinados a reinar, y su hijo el mayor quedó pobre en comparación a su hermana Carlota, que de hecho era la favorita del rey Leopoldo I. Y bueno, también llegaron a circular rumores de que Carlota no estaba tan loca como todos decían, pero que la mantenían encerrada y fuera de la vista del público para que no pidiera cuentas a su hermano. De hecho, algunos periódicos de Nueva York reportaron que la reina Victoria había ido a visitarla y que se le había negado ver a su sobrina. El mismo periódico escribió: todo el mundo sabe que su fortuna ha sido robada y gastada. Grandes dudas prevalecen en cuanto a su supuesta locura. El príncipe Miguel de Grecia y Dinamarca, que tuvo acceso a archivos oficiales, calcula que Leopoldo se aprovechó de su hermana por 60 millones de francos oros, mismos que fueron multiplicados varias veces y que hubiera sido más que suficiente para el programa social del Segundo Imperio Mexicano que Carlota siempre soñó. Aunque Bruselas siempre recordó con cariño a su rey, ya que convirtió a su país en una capital europea de ensueño, aunque flotando sobre la vida de 10 a 20 millones de personas del Congo. Carlota fracasó en su imperio y Leopoldo, desde el punto de vista financiero, tuvo un éxito aplastante, en cierta manera perversa. El imperio del Congo se levantó y al mismo tiempo se destruyó con las ruinas del imperio mexicano. De haber marchado las cosas diferentes, la historia de México y el Congo tal vez serían completamente distintas. Ya fallecidos Leopoldo y su hermano Felipe, Carlota bien pudo haber sido a los 70 años regente. El gobierno de Bélgica nunca la declaró oficialmente loca, su salud era excelente, su inteligencia superior a la de sus hermanos y conservaba su trato amable. El pueblo la quería, pero sufría esquizofrenia y periodos de locura.
sin contar con que la ley impedía en ese entonces que una mujer ascendiera al trono. Finalmente, en la primera década del siglo XX, todos los personajes de su vida ya eran un recuerdo. Maximiliano, Napoleón III, Gutiérrez de Estrada, Juárez, Leopoldo II, su cuñada Enriqueta, el Papa Pío, ya todos habían fallecido. El México que ella había dejado en 1866 ya era completamente distinto. Porfirio Díaz, el soldado de la República, mantenía su dictadura vestida de corte imperial y se paseaba por el Paseo de la Reforma, inicialmente nombrado como el Paseo de la Emperatriz. México estaba por hacer erupción en 1910 con la Revolución Mexicana y vendrían nuevas caras como la de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Hablar de Maximiliano era como pensar en el cuadro de un museo. La única hija de Leopoldo había sobrevivido para atestiguar la caída de 6 dinastías: los Bonaparte, los Braganza de Brasil, los Braganza de Portugal y los Romanov Habsburgo. Un día, mientras bordaba a los 70 años, vio su reflejo y tuvo un momento de claridad cuando vio que su juventud se había ido y ya no era la princesa más hermosa y cortejada de Europa, y ordenó que se rompieran todos los espejos. Y así una mañana dio su último aliento. A su lado estaban sus familiares. Todo esto ya terminó y no habrá éxito. Fueron sus últimas palabras. Tenía 87 años. Durante muchos años antes de este momento de liberación, la gente aseguró que Carlota llevaba tiempo lúcida y que su hermano la había tenido encerrada en contra de su voluntad. Sobre ella se plasmaron leyendas, deseos, frustraciones y hasta la devoción de la gente, especialmente después de su fallecimiento. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y también reflexionado sobre la importancia de conocer la historia, pero también aprender de ella. Y aunque ya se ha dicho mucho, es importante aprender de esto, comprender en qué fallamos como humanidad y no volver a cometer estos errores. Y con esta reflexión me despido, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye.